Saludos, te habla Aurelio Fernández Concheso, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane y bienvenido a mi curso de Derecho Marítimo cuarta clase. En las tres clases anteriores vimos en la primera el concepto, la definición del derecho marítimo. En la segunda hablamos de la historia y en la tercera hablamos de los sujetos y entre esos sujetos, obvio, muy importante, el capitán, el naviero, etc. En esta vamos a hablar de los objetos. De más está decir que si, como definimos en la primera clase, el derecho marítimo es la rama del derecho que estudia la navegación por agua y el objeto material que protagoniza ese hecho, que es la esencia de la actividad que regula nuestra disciplina, es el buque, el objeto material por excelencia en el derecho marítimo es también el buque. Ahora, coloquialmente, a cualquier persona le menciona la palabra buque y esa persona inmediatamente en su mente computa de qué tipo de objeto material estamos hablando y se imagina un buque en la forma que lo conoce. Esta es, digamos, la noción material de buque. Pero a nosotros, en el estudio del derecho marítimo, más que la noción material, nos interesa la noción jurídica del buque. Es decir, cuál es la definición o el concepto de buque desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué es importante entender la noción jurídica o definición o concepto de buque en el plano estrictamente jurídico? Bueno, porque a través de toda la estructura de las normas que componen el derecho marítimo o a través de todo lo extenso de las normas que componen el derecho marítimo, en múltiples ocasiones el legislador, la norma, atribuye a un hecho específico una consecuencia jurídica cuando el objeto material que está involucrado en ese hecho o en esa obligación es un buque. Y de allí que entonces sea necesario poder precisar si ese objeto material se subsume en la definición de buque que el derecho marítimo tiende a considerar preeminente para a su vez determinar si es aplicable la consecuencia jurídica que busca la norma. De manera que entonces una cosa es la noción material de buque y otra, muy distinto, es su concepto o noción jurídica. Veamos algunas definiciones de buque de algunas legislaciones. En primer lugar, por ejemplo, en mi país, Venezuela, la definición de buque está contenida en el artículo 17 de la ley de la denominada Ley General de Marina y Actividades Conexas, que establece que el buque es toda construcción flotante apta para navegar por agua, cualquiera sea su clasificación, dimensión, que cuente con seguridad, flotabilidad y estabilidad. En Argentina, la ley de navegación argentina, artículo 2, establece que el buque es toda construcción flotante destinada a navegar por agua. En Chile, el artículo 826 del Código de Comercio chileno expresa que el buque es toda construcción principal destinada a navegar, cualquiera sea su clase y dimensión. En México, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos Mexicana establece en su artículo 2 que es buque toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables. Y, por ejemplo, en Cuba, el artículo número 3 de la ley número 115 de navegación marítima fluvial y lacustre de Cuba establece que buque es toda construcción flotante empleada en la navegación marítima fluvial y lacustre de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas. Ahora, veamos también, por ejemplo, las definiciones en algunos convenios internacionales, que en algunos casos tienen un enfoque o una aproximación a la definición del buque que es más cercana o se adapta a la materia que el convenio en particular busca regular. Veamos, por ejemplo, la definición de buque en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil derivado de la contaminación del mar por hidrocarburos, en su artículo 1, y en este convenio conocido como CLC, se establece que buque significa toda nave apta para la navegación marítima
y todo artefacto flotante en el mar que esté transportando hidrocarburos a granel. Vemos como aquí la, la generalidad de la definición que podemos encontrar en otras legislaciones baja a un plano de especificación que tiene que ver con el área particular que ese convenio, en este caso el de la contaminación por mar, regula. En el denominado convenio de Bruselas para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, las famosas reglas de la Haya, vemos que su artículo primero establece que buque significa cualquier embarcación empleada para el transporte de mercancías por mar. Y aquí también vemos que la convención, el convenio, baja un plano del general, normalmente refiere a la construcción flotante, a un tipo de uso específico para el buque que está vinculado a la materia que regula la convención. El convenio sobre o el denominado Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en el mar, conocido como COLREG, la regla 3 establece que la palabra buque designa toda clase de embarcación, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento, y los hidroaviones utilizadas o que pueden ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua. Entonces, vinculado a la noción jurídica de buque, hay otra figura que es muy cercana, pero que tiene una pequeña diferencia, y que está vinculada o que está asociada a si esa construcción flotante tiene medios de propulsión propios o no, y es el de la denominados accesorios de navegación u artefactos navales, más coloquialmente conocido como gabarra en algunos países. Y la ley busca diferenciar o busca en algunos casos una distinción conceptual, más sin embargo podría decirse que en general el derecho marítimo como un todo aplica casi tanto como aplica un buque a estas construcciones que no tienen autonomía de movimiento como sí lo tiene el buque en sentido estricto. Veamos algunas definiciones de accesorio de navegación, por ejemplo, de nuevo, en Venezuela, el mismo artículo 17 de la Ley General de Marina y Actividades Conexas que define el buque, también define a los accesorios de navegación como toda construcción flotante carente de medio de propulsión en contraposición a lo que es el buque que la tiene. Por su parte, en Argentina, el artículo 2 establece que artefacto naval es cualquier otra construcción flotante auxiliar de la navegación, pero no destinada a ella, aunque pueda desplazarse sobre el agua en cortos trechos para el cumplimiento de sus fines específicos. Y, por ejemplo, en Cuba, artículo 3 de la Ley de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre cubana, establece que el artefacto naval o accesorio de navegación es toda construcción flotante que cumple con funciones de complemento o apoyo a actividades que se realizan en las aguas, tales como los diques flotantes, grúas flotantes, patanas o gabarras, como dicen es el término que se utiliza en Cuba para definir la gabarra, pontones y otros similares, incluidas las plataformas flotantes o fijas. Entonces, vemos que hay esa diferenciación. Ahora, volviendo un momento a todas las definiciones de buque que vimos, es importante, es importante tratar de establecer un hilo conductor común. Y ese hilo conductor común a mí me ha conducido a una definición que es mi propia definición. En primer lugar, vemos que todas las definiciones establecen que el buque es una construcción y ser una construcción significa que es algo hecho por el hombre, que no es un producto de la naturaleza. Ahora, vemos que también todas las definiciones establecen que es una construcción flotante y ahí se diferencia de otras construcciones. Un edificio es una construcción, mas no es una construcción flotante. Y finalmente vemos que todas las definiciones establecen que el buque es una construcción flotante bien apta para navegar o destinada a navegar. Y veamos que en esto hay una diferencia, porque una cuestión o una cosa es que
una construcción flotante sea apta para navegar, que tiene la capacidad de navegar, y una muy distinta o diferente es que una construcción flotante esté destinada a navegar. Pareciera que la diferencia no tiene importancia, pero la tiene. Veamos, por ejemplo, para ilustrar la diferencia, la situación en la cual determinado buque, determinada construcción flotante, se utiliza permanentemente atracada en un muelle o fondeada en un lugar específico como un restaurante o como un casino. En ese caso, estamos en presencia de una construcción, que es una construcción flotante, y que es apta para navegar, porque tiene la capacidad de navegar, más que no está destinada a navegar, porque su propietario, en este caso, le ha atribuido un uso que es distinto que el de navegar, el de restaurante, servir comida, o el de bar, o el de casino. Entonces, si la definición de buque se limita a aquellas en las cuales, aquellas construcciones flotantes que están destinadas a navegar, más no son, y no a las que simplemente son aptas para navegar, esa construcción flotante de la cual estoy hablando y que el propietario ha destinado, por ejemplo, a hacer un casino, no se consideraría un buque. Y para mí esto constituye una irregularidad, porque el derecho marítimo en su esencia existe y busca y está destinado a regular construcciones como esas que menciono. De manera que para mí la definición de buque, que debe entenderse como la definición moderna y que debe entenderse como la que aplica de una manera más adecuada al derecho marítimo como un todo, es que buque es toda construcción flotante apta para navegar, aunque en un momento dado no tenga como destino, no tenga como afectación temporal la navegación, sino otra, o que incluso esté siendo producto, por ejemplo, de reparaciones, esté descomisionada temporalmente, etc. Entonces, eso es debe ser la concepción moderna. Y por cierto, en la concepción moderna hay dos puntos adicionales, que debe considerarse buque toda construcción flotante apta para navegar, no importa cuál sea el móvil con el cual puede navegar o para el cual vaya a navegar, sea un buque para transporte de mercancías, para transporte de personas, para pesca, para servicios, para recreación, para exploración y producción de los recursos en el mar, etc. Y tampoco importa cuál es el tipo de medio acuático sobre el cual es apta para navegar, sea un río, sea un lago, sea un canal navegable o el mar. Tanto es buque aquella construcción flotante que puede navegar en un río y no lo puede hacer en un mar, como el que puede navegar en cualquiera de los medios acuáticos que existen. Por otra parte, yo me he encontrado a través del tiempo con muchos abogados, y ilustres muchos, que tienden a confundir la naturaleza jurídica del buque como bien, y algunas veces se confunden sobre si el buque es un bien mueble o es un bien inmueble. Sabemos que en el derecho existen por un lado los bienes muebles, que son aquellos que, como el término lo expresa, pueden moverse de un lugar a otro. Caso típico, es decir, un teléfono móvil, un reloj, un vehículo, etc. Y después los bienes inmuebles, que es los que no son susceptibles de moverse. Un terreno, un edificio, una casa. Y por sus características especiales, el buque produce esta confusión en algunos. Pero la situación es muy clara. El buque es un bien mueble. Tiene la esencia misma de todo bien mueble, que es que se puede mover. Y no solamente eso, sino en el centro de su existencia misma está que se pueda mover, y de ahí digamos, el dicho coloquial de que buque parado no gana flete. Ahora, aún siendo un bien mueble, el buque es un bien mueble de características especialísimas. Sabemos que en el derecho como un todo hay un tratamiento jurídico diferenciado de los bienes muebles y los inmuebles
en distintos aspectos. En primer lugar, lo que tiene que ver con el título. Sabemos que en materia de bienes muebles, eh, la relación entre el bien y su propietario, es decir, la relación de propiedad, está íntimamente vinculada a la posesión del bien. Y es por eso que existe por allí el dicho de que en materia de bienes muebles, la posesión vale al título. Eso quiere decir que cuando yo tengo determinado bien mueble, por ejemplo, este reloj o mi móvil, el hecho de que yo lo tenga establece una presunción de que a la vez yo soy el propietario. Con ello no puede venir alguien y decirme, oye, ese teléfono móvil que tú tienes ahí en la mano, pruébame que tú eres el propietario. No, el hecho de que yo tenga la posesión del móvil hace presumir que yo soy el propietario y la carga de la prueba de que no lo sea le corresponde a quien quiere impugnar esa condición. En materia de bienes muebles, la situación es precisamente a la inversa. La posesión no vale el título. El hecho de que si mañana uno toca la puerta de una casa o alguien toca la puerta de una casa y aparezca yo abriendo la puerta de esa casa, yo tenga la posesión de esa casa, no significa que eso me dé un título sobre la casa, ¿verdad? Lo que otorga título sobre la casa, la propiedad sobre la casa, es la transmisión de la propiedad en normalmente un registro de acceso público, de acceso de tipo de los que pueden ir los terceros a cerciorarse que, que la propiedad se ha transmitido y en general quién es el propietario. Otra diferencia en el derecho entre los bienes muebles y los bienes inmuebles tiene que ver con la forma en que se dan en garantía, entendida ella como la utilización del mueble o el inmueble, es decir, la utilización del bien para que su propietario pueda obtener un préstamo, pueda obtener dinero o pueda garantizar otra obligación. Y en materia de bienes muebles, la forma en que se dan en garantía los bienes muebles es la denominada prenda, más coloquialmente conocida como el empeño, coloquialmente. Y así si yo, por ejemplo, quiero conseguir $100 de préstamo y dar este reloj o mi teléfono móvil como garantía, yo voy a, digamos, por ejemplo, una casa de empeño y pido los $100 y para que me los presten, el señor de la casa de empeño me pide a cambio que yo le entregue físicamente el reloj o el teléfono móvil. Y así, él me entrega los $100, yo le entrego físicamente el móvil y se ha constituido el móvil en una garantía de que yo le voy a devolver los $100. En materia de bienes inmuebles, en cambio, la situación es diferente. La forma en que los bienes inmuebles se dan en garantía cuando alguien quiere utilizarlos para obtener un préstamo, por ejemplo, de un banco, incluso para comprarlo, pero en cualquier situación, no es que se le dé la posesión del bien inmueble al prestamista, al banco, sino que por el contrario se establece un tipo de garantía que es, digamos, una especie de símil del derecho eh, que viene constituido por la denominada hipoteca y que genera un derecho para el acreedor hipotecario sobre la cosa que va con la cosa y persigue la cosa, pero no hay un desplazamiento de la posesión. Entonces, el buque tiene, siendo bien mueble, tiene un conjunto de características que lo hacen especialísimo y que siendo un bien mueble lo asemejan a los bienes inmuebles. En primer lugar, el buque constituye un bien mueble, pero constituye en realidad una universalidad de muebles. Volviendo al ejemplo del teléfono móvil, el teléfono móvil es un bien mueble que en parte se agota en sí mismo. En general, cada una de las partes de ese bien mueble no tiene una entidad jurídica que los identifique como bienes muebles separados en una gran magnitud, aunque sin duda, por ejemplo, el SIM o la pantalla
son un bien mueble separado. En cambio, el buque constituye una larga lista, o está conformado por una larga lista de bienes muebles, que cada uno es una individualidad. Los dispositivos de navegación, los dispositivos de acomodación, las máquinas, las propelas, etcétera. Cada uno de ellos constituye un bien mueble. Si uno toma la cama donde duerme un tripulante de un camarote y la saca del buque, esa cama constituye en sí mismo un bien mueble. Si uno toma el radar o el GPS que utiliza el buque como dispositivo de navegación y lo saca y lo separa del buque, él constituye un bien mueble. Entonces el buque es un bien mueble que en realidad constituye una universalidad de bienes que se fusionan, se funden y generan uno nuevo como bien mueble único e individualizado. Y con esa característica la hace un bien mueble muy atípico, sobre todo cuando se le compara con el resto de los bienes muebles que regula el derecho. En segundo lugar, cuando hablábamos de características o diferenciación entre los bienes muebles inmuebles y hablamos de la transferencia de la propiedad y las garantías, si bien es un bien mueble, el buque tiene las características de los inmuebles en ambos aspectos. En primer lugar, a diferencia del resto de los inmuebles, con el buque, la posesión no vale título. El hecho de que alguien tenga la posesión física del buque no significa que se presume que sea su propietario. La demostración o la determinación de la propiedad del buque viene dada por la inscripción del documento de propiedad en un registro marítimo, un registro naval, normalmente de acceso a los terceros, igual que sucede con los inmuebles. Y en materia de garantía ocurre lo mismo. A diferencia del resto de los muebles que decía, se dan en garantía mediante la figura de la prenda y con el desplazamiento de la posesión, el buque se da en garantía sin desplazamiento de la posesión a través de la denominada hipoteca naval, que constituye un tipo de garantía que corresponde en realidad a los inmuebles, pero que al buque, siendo un mueble, le aplica. En consecuencia, de nuevo, estamos en presencia de un bien mueble, pero de características muy especiales que lo diferencian de la gran mayoría del resto de los muebles que regula el derecho. Por otra parte, al lado de esa condición de bien especialísimo, bien mueble especialísimo que tiene el buque también tiene un conjunto de características, de propiedades que lo asemejan a la persona humana. No en lo material, sino en lo jurídico. Y de allí que yo he planteado lo que se denomina la teoría de la personificación de la nave. Veamos por qué. En primer lugar, como las personas, los buques tienen un nacimiento, constituido el nacimiento por el momento en que flotan, comienzan a navegar saliendo del astillero, y un momento de conclusión de su ciclo vital o de su vida, que es el momento en que son desguazados en el desguazadero. Es decir, que tienen un ciclo vital igual que las personas. En segundo lugar, igual que las personas, los buques tienen un nombre, un nombre. Y ese nombre, obviamente, de ordinario lo escoge el propietario. Distintos registros marítimos tienen distintas reglas sobre el nombre. Algunos permiten cualquier nombre de manera libre, otros exigen que el nombre no esté, que no haya otro buque que tenga el nombre, etcétera. Pero en general, todo buque tiene un nombre. Y a la vez también, como algunas personas, a lo mejor tienen un nombre que cambia a través de su vida varias veces. Vemos que, por ejemplo, en los países anglosajones, cuando la mujer se casa, tiene el derecho a adoptar el apellido del esposo, y si la mujer se casa varias veces, tiende a cambiar de apellido varias veces a través de su vida. Caso del buque, como decía, el nombre lo escoge el propietario y es posible que lo tenga a través de su vida o es posible que lo cambie. De hecho, se considera que es un factor, digamos, de buena suerte cuando el buque se vende, cambiar su nombre y utilizar uno nuevo.
Tercer lugar, como las personas, los buques tienen una identificación. Las personas tenemos una identificación, un pasaporte, un carnet de identidad, una cédula de identidad, un DNI, etc. Y el buque también tiene una identificación que lo acompaña inexorablemente a través de toda su vida y que hoy en día es el denominado número de la Organización Marítima Internacional o número OMI. Y ese número, repito, sigue al buque desde el momento en que sale del astillero hasta el momento que es desguazado o su ciclo vital concluye por otra circunstancia, como un accidente, un naufragio, eh, independientemente de que el buque cambie de nombre, cambie de propietario, etc. Cuarto lugar, los buques, como las personas, tienen una nacionalidad. Y la nacionalidad del buque viene dada por el lugar o país donde el buque está inscrito, en cuyo registro naval está inscrito. Y la expresión de la nacionalidad del buque es la bandera, es la denominada bandera, es decir, la expresión de la nacionalidad del buque viene dado por el pabellón que enarbola el buque. Y por eso que cuando se quiere referir o mencionar la nacionalidad de un buque, se dice ese buque es de bandera panameña, etc. Entonces vean que esas cuatro características, un ciclo vital, una identificación, un nombre, una identificación y una nacionalidad son características propias de los buques que no tienen casi ningún otro bien en el derecho y que lo asemejan a la persona, y de ahí pues mi teoría de la personificación. Eh, Dicho esto, vamos a ver por otra parte, decía, cuando hablábamos de que buque debe entenderse como buque toda construcción flotante apta para navegar y que no importa el medio donde existe, donde lo haga o donde lo pueda hacer, eh, y otras cuestiones que tienen que ver con el buque. Vamos a hablar de una clasificación de buques de distintos tipos. Y ojo que es una clasificación fundamentalmente didáctica. Jurídicamente es poco el efecto que tiene, aunque en algunos casos lo tiene, pero yo lo expreso de una manera didáctica, queriendo dejar el mensaje que en definitiva buque es toda construcción flotante apta para navegar. En primer lugar, desde el punto de vista de quién es su propietario, la doctrina tiende a clasificar los buques en buques privados, que son aquellos buques que son propiedad de un privado, de un particular, sea una persona natural o una empresa privada. De ordinario lo es de empresa, porque dado el nivel de riesgo, de responsabilidad que la operación del buque, ¿cómo se llama?, comporta, es atípico que una persona lo mantenga a su nombre, a menos que se trate de una lancha o embarcación deportiva o de recreo. Pero en general los buques tienden a ser propiedad de sociedades de comercio porque el propietario del armador busca aislar la responsabilidad en esa sociedad de comercio, y aún más todavía hoy hay muchas situaciones en las cuales determinado propietario tiene varios buques, tiene una flota, mas sin embargo cada uno de ellos es propiedad de una compañía, es lo que se llama en inglés one ship companies, o compañías de un solo buque. Después están los buques de tipo público, que son buques que son propiedad de un Estado, no son buques de guerra, y veremos cuál es la diferencia, más que son buques propiedad de un Estado y que se utilizan para distintos servicios públicos. Casos típicos son los buques de las capitanías de puerto, de la autoridad marítima, los buques de la policía marítima, los buques de los bomberos marinos, los buques de algunos servicios de auxilio y salvamento, etc. Y después están los buques de guerra. Y los buques de guerra son los buques que son de un Estado, pero que tienen dos características específicas, que son, en primer lugar, propiedad de o operados por la Marina de Guerra o Armada de una nación, y que están categorizados como tal, es decir, como buques de guerra. Porque puede haber un buque que sea una armada, mas no esté categorizado como buque de guerra. Y la distinción es importante porque la categorización de buques de guerra, que son aquellos que van a ser utilizados en conflictos armados, constituye un factor esencial en las reglas de confrontación bélica, en el sentido de entender y que cada
cada estado beligerante puede entender y saber cuáles son los buques de guerra del otro estado y en consecuencia evitar, prevenir la posibilidad de ir contra buques que no lo son o atacar buques que no lo son. Por otra parte, hay otra clasificación muy importante y de moda, porque en los últimos 10 años los avances de la tecnología en la industria marítima han hecho surgir toda una categoría de buques que y que cada vez serán, tendrán un mayor protagonismo, que son los buques no tripulados. En esto, la Organización Marítima Internacional tiene ha tomado un conjunto de acciones con relación a lo que ellos llaman, y también en la industria marítima en general, los MAS, que viene de Maritime Autonomous Surface Ships, los conocidos como MAS, para estudiar y determinar si el derecho marítimo como un todo es suficiente o requiere de adaptaciones, de adecuaciones, de modernización para esto que es una realidad que cada día tiene una mayor presencia en la industria marítima internacional, que es la de los buques no tripulados. De hecho, cuando hacemos la división, podemos hacerla de la siguiente manera. En primer lugar, buques con tripulación, que son el buque que ha existido hasta hoy, tripulado y con los tripulantes a bordo. En segundo lugar, buques con tripulación limitada, en la que hay un conjunto de funciones automáticas, pero hay una tripulación a bordo para respuesta inmediata, caso que algo no salga más bien, etcétera, etcétera. Después, buques no tripulados, pero tripulados desde tierra, que serían el equivalente de lo que en las aeronaves son los drones, zona en la cual el buque no lleva tripulación a bordo, pero está siendo operado desde tierra por una tripulación. Y finalmente, los buques totalmente autónomos o inteligentes, que son los que operan, digamos, por inteligencia artificial y que no tienen tripulación ni a bordo ni en tierra. Como decía, este es un tema del futuro y este es un tema que tendrá cada vez más importancia y relevancia en el derecho marítimo. Dije que con relación a esos estudios, creo, y aquí voy a dejarlo sentado, que el derecho marítimo de hoy, en el año 2023, en el año 2024, tiene, a pesar de que muchas de sus instituciones tienen, como lo vimos en la segunda clase, miles de años, tiene las respuestas para la navegación sin tripulación, para la navegación autónoma, en gran medida. Yo diría que por lo menos en un 90%. Después, otra clasificación tiene que ver con el tipo de combustible. Y también es una clasificación muy importante porque al lado de otras revoluciones que mencioné en la segunda clase, que vivimos en la industria marítima, una de ellas es la de la navegación verde. No solamente en atención a preservar el medio marino, es decir, el agua, sino a preservar también el ambiente. Y en esto han surgido y hay un conjunto de acciones también de la Organización Marítima Internacional para disminuir las emisiones de carbono en la flota mundial, lo cual implica la utilización cada vez en menos medida de combustibles fósiles y en consecuencia la clasificación por el tipo de combustible se hace muy relevante, no solamente desde el punto de vista didáctico, sino podría decir también desde el punto de vista jurídico. Y viendo cuáles son los tipos de buques según el tipo de combustible, vamos a hablar de que hay los buques que utilizan combustibles fósiles, como el diésel, los buques que utilizan propulsión eólica, el viento, los buques que utilizan energía solar, los buques que utilizan energía que tiene que ver, por ejemplo, el biodiesel, los buques que utilizan energía eléctrica, los buques que utilizan propulsión nuclear, buques que utilizan hidrógeno, buques que utilizan gas y buques que utilizan vapor. Como decía, esta clasificación es cada vez más importante o recobra importancia hoy, cuestión que no era el caso hace 20 o 30 años, por toda la conciencia verde y que es algo, por supuesto, fundamental para la preservación de los mares, de la atmósfera y del planeta en general. Después hay una clasificación de buques según el tipo de servicio. Dije antes que, en mi opinión, la definición de buque no tiene
no se ve condicionada por el tipo de servicio que el buque está llamado a prestar. Todos ellos son buques, pero hay sin duda una división y los avances de la tecnología hacen que cada día más ese tipo de servicio específico que presta el buque lo haga más diferenciado. Esto es algo que existe ya hace quizás 100 años o más, pero en todo caso hoy es todavía más especial o hay la especialización de los buques es todavía más marcada. Están en primer lugar los tanqueros petroleros para la utilización, para el transporte de hidrocarburos en gran escala. En segundo lugar, los denominados buques gaseros que transportan gas licuado de petróleo. Luego los denominados portacontenedores que ustedes conocen y han visto, que son los utilizados para el transporte de contenedores. Luego los buques graneleros de carga seca, que son los que utilizan para el transporte de carga seca a granel, mineral de hierro, aluminio, granos, etc. Luego, los denominados heavy lift o buques de carga pesada, que se utilizan para carga de proyectos y, digamos, estructuras súper pesadas, como puede ser la chimenea de una refinería, como puede ser grandes transformadores, etcétera, etcétera. Luego los buques denominados roll-on, roll-off, que son los que permiten que haya vehículos levantando la proa o la popa, que haya vehículos que puedan entrar rodando y después desembarcar rodando también. Luego los cruceros, por supuesto, que como todos ustedes conocen, se utilizan para viajes de recreación. Luego los buques ferry, que tienen la característica de que transportan personas y vehículos al mismo tiempo. Después los denominados car carriers, son buques para el transporte de grandes cantidades de vehículos y que las ensambladoras, las grandes productoras de vehículos utilizan para transportarlos en el mar de distintos países. Posteriormente los denominados cattle carriers, que son buques para el transporte de semovientes, de animales, de semovientes. Después los buques hospital, que como dice el nombre, son buques para la prestación de servicios médicos. Luego los buques de investigación, que son los que se utilizan para la investigación oceanográfica y de otro tipo. Después los buques supply, utilizados en la industria de la exploración y producción de recursos costa afuera para apoyar esas actividades, para apoyar las plataformas, etc. Después los denominados anchor handling, que son una categoría similar. Luego las dragas, que se utilizan para el dragado de canales de navegación, de las radas en los puertos, etc. Después remolcadores, que son buques que se utilizan para el remolque de accesorios de navegación que no tienen propulsión propia y para los mismos buques en puertos, terminales. Después los buques de pesca, después los yates, embarcaciones deportivas, recreativas, lanchas, también vinculados, los veleros. Finalmente, otra categoría que para mí son buques, y eso lo discuten algunos colegas, que son los jet ski. Ahora, después existe otra categoría que algunos denominan cuasi buques, y en línea con mi concepción son buques, pero que tienen sin duda una condición especial, porque la navegación, en su caso, la capacidad de navegar, constituye nada más un medio para llegar hasta el punto donde después efectúan sus operaciones, que son sobre todo los que tienen que ver con, o en primer lugar, los que tienen que ver con la exploración y explotación de hidrocarburos y gas costa afuera. En primer lugar, los denominados buques taladros, conocidos como drill ships. También hay gabarras taladros, pero los drill ships, que son buques que navegan, pero tienen un taladro a bordo y llegan hasta el punto en que se va a producir la exploración y explotación y utilizan el taladro ahí puesto, siguen navegando después, etc. Después, otra categoría o una larga o un conjunto de plataformas, algunas con mayor o menor capacidad de navegación, algunas fijas, otras flotantes, otras sumergibles, otras semisumergibles, etcétera, que también se utilizan allí. Para mí, constituyen un buque en la medida en que se trate de actos, se trate o de obligaciones o de circunstancias que conlleven o requieran de la aplicación del derecho marítimo
Y en mi experiencia, el 95, 97, 98, 99% de las circunstancias que la rodean requieren de la aplicación del derecho marítimo y por ende, en realidad, y en la medida en que son aptas para navegar, aunque su objeto sea otro, tienen perfecta o está perfectamente justificado que se les categorice como buque. Hay plataformas fijas adicionales como por ejemplo las necesarias o las que se utilizan para acomodación de personal que labora en operaciones costa afuera. Y finalmente, para terminar, otra categoría de objetos fijos, pero que de alguna manera navegan o al mismo tiempo, o cuando menos tienen una vinculación muy cercana a la navegación y que han surgido también en los últimos 10 años y que cada vez más tendrán un protagonismo en el mar o en los cuerpos de agua y cada vez más influenciarán la navegación, que son las denominadas turbinas eólicas o wind turbines. Con esto hemos hecho un paseo por lo que son los objetos fundamentales del derecho marítimo y quiero invitarlos entonces para lo que sería la quinta clase del curso, en el cual entraremos en materia de la discusión del régimen jurídico, también fascinante, que rodea a estos sujetos y sobre todo los objetos de los que hemos hablado hoy. Muchas gracias, saludos.